Buenas tardes, Magíster María Gabriela Espinosa Bravo. Somos de Paralelo C1 del grupo C de la asignatura Sistema de Bases de Datos. Nuestro tema es Sistema Gestores de Bases de Datos. Está conformado con los siguientes integrantes: Dayana Arias, Solán Burgos, Nixon Calero, Alex Contreras, Leovigilda Peñarrera, Lady Rosales, Cristian Tobar y Christopher Vera. Esos son nuestros integrantes. Resumen, los sistemas de gestión de base de datos son claves para administrar y recuperar datos eficientemente. Este informe analiza los programas más utilizados a nivel mundial para gestionar bases de datos, que son herramientas esenciales para almacenar y organizar información. Se observa una combinación entre programas tradicionales y otras más modernas y flexibles. Este informe busca mostrar son las tecnologías más utilizadas actualmente, cómo están cambiando y qué ventaja ofrece cada una. Introducción. Hoy en día, en el avance de la tecnología y la transformación digital, es fundamental contar con herramientas que nos ayudan a manejar grandes cantidades de información. Las bases de datos cumplen justamente esta función, y los programas que las controlas han evolucionado muchos. Son usados en empresas, aplicaciones móviles, sitio web y servicio en la nube. Este trabajo tiene como objetivo analizar cuáles son los programas más utilizados para trabajar con bases de datos. Además, se busca entender qué tipo de herramientas está liderando, cómo se compran entre sí y qué tendencia están marcando el futuro de esta tecnología. Desde su inicio, estos programas han evolucionado mucho. Hoy en día no solo se usa en servidores físicos, sino también en servicios en la nube, lo que permite mayor flexibilidad y escalabilidad. También han sugerido alternativas de códigos abiertos, es decir, gratuitas y con el apoyo de comunidades de usuarios que se han vuelto cada vez más populares. Muy buenas tardes, mi nombre es Alex Contreras, estudiante de la asignatura de Sistemas de Base de Datos, perteneciente al grupo C, el paralelo C1. En este video vamos a hablar de los sistemas gestores de base de datos. Exploraremos los sistemas de gestión de base de datos, un software esencial para administrar bases de datos que facilitan el almacenamiento, recuperación y manipulación de información, que también garantiza integridad, seguridad y accesibilidad de datos. ¿Qué es un sistema gestor de bases de datos? Es un software clave para la administración eficiente de bases de datos, que permite almacenar, recuperar y manipular información, y también asegura la integridad, seguridad y accesibilidad de los datos. Múltiples usuarios interactúan concurrentemente sin comprometer la consistencia. Funciones principales de un sistema gestor de bases de datos. Tenemos lo que es gestión de datos, almacenamiento, recuperación, actualización de información. Por ejemplo, cuando actualizamos nuestro perfil en el sistema gestor de bases de datos guarda esos cambios. Control de acceso, administración de permisos y roles de usuarios. Solo ciertos usuarios pueden ver o modificar información sensible. Seguridad, protección de datos mediante autenticación y encriptación.
Los datos se protegen con contraseñas y cifrado. Tenemos lo que es consistencia, aplicación de reglas de validación para errores, evitar errores como duplicar registros. Optimización, mejora del rendimiento en búsqueda y procesamiento. Hace que las búsquedas sean rápidas, incluso con millones de datos. Clasificación por modelos de datos. Tenemos los modelos relacionales basados en tablas con relaciones entre datos. Jerárquicos organizan la información en estructuras de árbol. En REC permiten múltiples relaciones entre registros orientados a objetos. Representan datos como objetos con atributos y métodos. NoSQL diseñados para datos no estructurados y escalabilidad. Ejemplos de los sistemas gestores de bases de datos populares. Tenemos los relacionales, los no relacionales, los orientados a grafos y los que son en la nube. Aplicaciones y uso. Cada sistema, cada sistema gestor de base de datos tiene aplicaciones específicas. Se eligen según la necesidad del usuario. También dependen del tipo de datos a gestionar. La selección adecuada es crucial para el éxito del proyecto. En resumen, los sistemas gestores de bases de datos son el corazón de la gestión digital de datos. Sin ellos, no podríamos organizar ni acceder a la información de forma segura y eficiente. Gracias. Buenas tardes, hoy les presentaré un panorama actual de los sistemas de gestión de bases de datos más populares en junio de 2025, según el ranking de DB en Guinness, una métrica que mide la popularidad en base de distintos indicadores. Como podemos ver, tenemos una pequeña imagen que nos indica lo que tenemos, los valores y cómo se calcula este ranking. Pues DVD Ginex combina menciones en buscadores como Google y Bing, tendencias de búsquedas, Google Trends, preguntas técnicas, Stack Overflow y ofertas de trabajos, perfiles en LinkedIn y menciones en redes sociales como Twitter y etcétera. Aunque es un buen indicador y popular y visible, no mide instalaciones reales, así que sirve de señal temprana, no definitiva. Top 10 de SGBD más populares. Vamos a resaltar los 5 principales y menciones breves del resto. Como primer punto tenemos lo que es el Oracle de 1230 puntos, pues este de aquí es un líder indiscutido por su robustez y seguridad, dominantes en grandes empresas. De segundo encontramos lo que es Mi SQL con 953 puntos. Es muy usado en desarrollo web y Startproof sigue siendo la segunda opción más popular. MiClox SQL Server con 776 puntos integra de forma nativa con entornos como Windows y Azure. Como cuarto punto tenemos lo que es PostgreSQL con 680 puntos más 44% anual. El más destacado del código abierto, creciendo fuerte con mejoras como JSONB y búsquedas vectoriales. Como quinto punto tenemos lo que es el MongoDB con 403 puntos, pues este de aquí es preferido para datos no estructurados. Su popularidad se mantiene aunque con ligero descenso. A continuación voy a mencionar los que son menos populares, pero no por eso significa que no sean eficientes. Tenemos lo que es Snowflake con 174 puntos, más 44% anual. Este de aquí es líder en analítica de la nube. Redis con 152 puntos tiene un uso intensivo como caché tiempo real. IBM DB2 con 125 puntos, tradicional en grandes corporaciones.
El Share con 121 puntos es un motor de búsqueda ligeramente en retroceso. SQLeak con 117 puntos es un omnipresente en móviles, aplicaciones ligeras. Bueno, analizando tendencias, Postgres SQL ha aumentado un 44% en el último año. Confirma su expansión en infraestructuras modernas. Snowflake también crece un 44%, reforzando su liderazgo en análisis. La nube y MongoDB muestra una tendencia a la baja, pese a su popularidad o en esquemas flexibles. Limitaciones del ranking. Pues este ranking mide popularidad, no uso real. Las redes sociales y SEO poseen sesgar sus vidas o bajadas en los rankings. En conclusión, el ranking muestra SGBD tradicionales siguen dominando. Código abierto avanza fuerte, que es el Greg, y el Club de Analítica, que ganan terreno. Especialmente persisten en su nicho, que es el MongoDB, Redix y Elasticsearch. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. ¿Cómo está? Yo voy a hablar sobre lo que son los requerimientos del SGBD. Sí, en este caso tenemos los requerimientos de software que dependemos ahora de un sistema operativo, puede ser Windows, Linux o macOS. Sí, además de algunos controladores como conectores para Python, como conectores para Java, como Django, sí, algunas herramientas como el MySQL Workbench, el SQL Developer. Sí, estos son algunos de los requerimientos que tenemos de lo que depende del software. Sí, ya, vamos a la siguiente. Algunas consideraciones adicionales de software, sí, que por ejemplo podemos requerir en algunas ocasiones Oracle Database y Microsoft SQL Server, que son entornos de desarrollo ya de pago. Y si no, podemos hacerlo en lo que es Eclipse o VS Code. Sí, ahora vamos con los requerimientos de hardware. En tema de CPU, necesitamos mínimo 2 núcleos y recomendado 4 núcleos en adelante. Mínimo en RAM, mínimo 4 y recomendado de 8 hasta 32 gigas. En almacenamiento, de preferencia una unidad de estado sólido, además de tener espacio para backups y logs. En tema de conectividad, lo que necesitamos es una red rápida y estable, o si no, algunos bloqueos con firewall, o si no, a su vez, tener una VPN para no tener problemas en tema de red. Sí, en tema de conectividad de seguridad, tenemos que nosotros debemos de tener una red rápida, sí, para poder acceder de manera remota desde algún otro computador. Como decía en la diapositiva anterior, una VPN, eh, y tener activados los firewalls nos ayuda a mucha más seguridad. Y además tener configuraciones seguras para entornos empresariales, como puede ser ya accesos de escritorio remoto para un computador base. Además, algunos requerimientos en este caso, que pueden ser para el programa, pero de nuestra parte, de uno como técnico, como ingeniero en este caso. Sí, saber de algunos tipos de lenguaje como SQL, sí, saber de modelado de diagramas, administrar toda la parte del programa, así como la instalación, hacer los respaldos, hacer algunas restauraciones si se cae lo que es el programa y además saber administrar lo que es la seguridad, la creación de usuarios, de los roles, agregar y quitar permisos, de que eso ayuda, como digo, a la seguridad del programa. Sí. Y también una acotación que quisiéramos hacer es el tema de habilidades complementarias.
Sí, por ejemplo, saber lo que es Python, en PowerShell, administrar lo que es todos los comandos, además de hacer lo que es el mantenimiento y el monitoreo continuo de este sistema. Sí, que esas serían las habilidades que uno como, en este caso, estudiante o ingeniero a la larga que vamos a hacer, debería de saber administrar todo esto y tener conocimiento de todos los requerimientos que necesitan este programa. Eso sería todo. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Solange Joana Burgos Burgos y a continuación voy a explicar la metodología que se utilizó para desarrollar esta investigación. Este proceso metodológico fue clave para obtener resultados confiables, actualizados y bien fundamentados. Tenemos en la metodología de la investigación el enfoque aplicado. En primer lugar, se empleó un enfoque documental y descriptivo. Esto quiere decir que la investigación no se basó en experimentos o pruebas prácticas, sino en la recopilación y el análisis de información ya existente. ¿Por qué este enfoque? Porque nos permite estudiar el tema desde múltiples perspectivas teóricas, accediendo a conocimientos previos que han sido validados por expertos. Así se construye una base sólida para entender el problema investigado. En fuentes de información, las fuentes que se consultaron fueron principalmente libros académicos y artículos científicos. Se utilizaron bases de datos reconocidas como el Scopus, el Google Scholar y el Redaly, que garantizan la calidad de los contenidos. Además, se priorizó la información publicada en los últimos 5 años. Esto fue importante para asegurarnos de que los datos y enfoques estén actualizados y sean relevantes en el contexto actual. Herramientas utilizadas. Para desarrollar todo el trabajo se emplearon varias herramientas. Por ejemplo, se usaron procesadores de textos para redactar el contenido, hojas de cálculo para organizar y clasificar los datos, y gestores bibliográficos para ordenar correctamente las fuentes. Además, se aplicó una matriz de análisis comparativa. Esta herramienta permitió comparar diferentes enfoques, identificar patrones comunes y evaluar las ventajas o desventajas que presentaban las fuentes consultadas. En criterio de análisis, durante el análisis de la información, se tomaron en cuenta varios criterios claves. Primero, la aplicabilidad práctica de lo que se proponía en cada fuente, es decir, si era útil y se podía aplicar en contextos reales. También se evaluó la eficiencia de los beneficios potenciales que ofrecían las propuestas y, por supuesto, las limitaciones que podían tener. Todo esto permitió hacer una lectura crítica del contenido y no solo copiar información, sino interpretarla con base en los objetivos del estudio. En el resultado final, gracias a todo este proceso metodológico, se obtuvieron conclusiones claras, bien estructuradas y sustentadas. Estas conclusiones están directamente relacionadas con los objetivos del trabajo y aportan valor al tema analizado. En resumen, esta metodología permitió desarrollar una investigación seria, ordenada y con fundamentos sólidos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nixonito Calor Merizalde. Le voy a explicar una comparativa de los sistemas gestores de bases de datos más relevantes que tenemos actualmente, el cual es el MySQL, el PostgreSQL, el Oracle y el SQL Server. Como mencionamos al propósito del análisis, hemos seleccionado estos SGBD porque tienen un amplio uso en distintos entornos, el cual los evaluamos según 5 criterios fundamentales, que es la escalabilidad, el rendimiento, el costo, la integración y la facilidad de uso. En la tabla podemos ver que cada gestor tiene ventajas y desventajas, como por ejemplo el MySQL tiene una escalabilidad media, lo que significa que se adapta mejor a proyectos pequeños o medianos. Su rendimiento es básico, por lo que es ideal para tareas complejas, pero al ser gratuito es muy fácil de usar
y popular en desarrolladores web sencillos. A diferencia del MySQL, el PostgreSQL ofrece una escalabilidad alta, lo cual mejora el manejo de grandes volúmenes de datos, su rendimiento es avanzado, lo que lo hace adecuado para proyectos más exigentes. También podemos observar que es de uso gratuito, aunque se puede requerir más conocimientos técnicos. Seguimos con el Oracle, que cuenta con una escalabilidad muy alta y su rendimiento es excelente, lo cual lo vuelve ideal para entornos corporativos, ya que son más complejos. Pero sin embargo su costo es elevado, por lo que se recomienda que se use cuando se disponga de presupuesto amplio y se necesiten funciones más avanzadas. También tenemos el SQL Server, que presenta una mayor escalabilidad, alta en su rendimiento, muy bueno, y además integra perfectamente el ecosistema de Microsoft, ya que su costo también podemos observar que es mixto y depende del tipo de licencia y uso. También es fácil de usar, especialmente para quienes ya se han familiarizado con la tecnología de Microsoft. Al final, como podemos observar en la tabla, cada sistema de gestión de bases de datos se comporta de una manera diferente según se requiera realizar. Y a continuación vamos a ver la aplicación de cada uno de las bases de ejemplos que hemos investigado. En la siguiente diapositiva podemos ver las aplicaciones prácticas y conclusiones del análisis. Ahora, viendo las aplicaciones prácticas, nuestras conclusiones generales, cada uno de estos gestores se usa en contextos distintos, como por ejemplo el MySQL se utiliza mucho en sitios web, aplicaciones pequeñas. El PostgreSQL se ha vuelto muy popular entre proyectos como el Big Data, el análisis estadístico y MapSheet. Seguimos con el Oracle, que está más presente en la banca y en telecomunicaciones, también en sistemas críticos, ya que es más técnico y más desarrollador. De ahí seguimos con el SQL Server, que lo vemos frecuentemente en empresas que usan Windows y en ámbitos educativos o de inteligencia de negocios. En cuanto a los resultados, podemos destacar que no hay un mejor SGBD absoluto, ya que cada uno corresponde a distintas necesidades, pero sin embargo algo que sí se necesita resaltar es que el crecimiento constante del PostgreSQL ha generado terreno por ser más libre, flexible y potente. También podemos mencionar otra tendencia fuerte es la adopción de soluciones combinadas. Podemos decir el uso integrado de las bases de datos de la nube y de manera local. Bueno, al final tenemos que cada elección del gestor ideal depende del entorno y los recursos y también del objetivo técnico del proyecto que se vaya a realizar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniera María Espinosa. Mi nombre es Christopher William Vera Miquema. Le vengo a hablar acerca de las conclusiones de los sistemas de gestión de bases de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos continúan siendo fundamentales en la era digital, permitiendo el almacenamiento, acceso y manipulación de grandes volúmenes de datos en diversos sectores. El análisis del ranking de engines revela una coexistencia entre sistemas tradicionales y tecnologías emergentes. Oracle, MySQL y SQL Server siguen liderando el mercado, mientras que bases de datos open source como Postgres y MongoDB ganan terreno por su flexibilidad, escalabilidad y comunidad activa. PostgreSQL destaca como el sistema con mayor crecimiento en el último año, lo que demuestra una tendencia hacia soluciones libres, potentes y adaptables a las nuevas exigencias tecnológicas. MySQL, a pesar de su popularidad, muestra una disminución en su puntuación, posiblemente debido al auge de alternativas más modernas o mejor adaptadas a la computación en la nube. La clasificación y análisis de los diferentes tipos de SGBD relacionales orientados a objetos
jerárquicos en red y distribuidos permite comprender que no existe un sistema único ideal, sino que cada uno responde a necesidades específicas de acuerdo con el tipo de datos, escalabilidad, arquitectura y propósito de uso. En conclusión, el panorama actual de los SQL se trata más de elegir el sistema adecuado, que dependerá de factores y la necesidad de escalabilidad e integración con tecnología artificial. Por último, tenemos también lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones son adoptar soluciones de SGBD según las necesidades específicas del proyecto. Las organizaciones deben evaluar cuidadosamente si requieren un sistema relacional como Oracle o PostgreSQL para estructuras tradicionales o una solución para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o dinámicos. Considerar tecnologías open source en entornos que demanden escalabilidad y flexibilidad. Estar atentos a la evolución de los SGBD en la nube. Herramientas como Snowflake o Google Span están redefiniendo la forma de gestionar datos, por lo que se recomienda capacitar a los equipos en arquitecturas distribuidas y servicios para una adopción eficiente. Monitorear continuamente los cambios en popularidad y adopción de SGBD. Incluir criterios éticos de seguridad y sostenibilidad en la elección del SGBD. Por último, tenemos que fomentar la formación continua en nuevas tecnologías, dado el dinamismo del sector, que es fundamental para así tener capacitación sobre nuevas herramientas. Muchas gracias. Bueno, es ingeniera, yo le voy a presentar el diseño de una base de datos. Este es el proceso estructural que organiza los demás datos de manera lógica y eficiente, con el fin de garantizar su integridad, seguridad y facilitar el acceso. Este diseño incluye la identificación de las entidades ya claves, sus atributos y relaciones entre ellas, mediante modelos conceptuales, lógicos y físicos. Un buen diseño permite que el sistema de información funcione correctamente, evitando redundancias y facilitando las consultas y las actualizaciones. Aquí tenemos para crear el diseño. Usamos el comando create procedure, que es para registrar una venta. Tenemos sobre una tienda de ventas. Y p-id del cliente, int p-la fecha. Aquí tenemos el comando begging. Aquí tenemos para insertar el insert into ventas, fecha y el ID del cliente, valúes o a la fecha y el ID del cliente. En delimiter, acá tenemos cal, que es para registrar la venta. Aquí ya tenemos un ejemplo que va a ser el nombre de Ana Torres. También create produce, agregar detalle de la venta. El PID venta PID producto int y el p cantidad int. Realizamos el comando begging para declarar precio decimal para el precio del producto que nos va a ser, el subtotal igual. Aquí tenemos ya el precio del producto. Seleccionamos primero el precio, luego el producto y luego el otro producto. También tenemos set P subtotal es igual a precio por cantidad. Acá insertamos vuelta el detalle de la venta. Insert in detalle de venta, el ID de la venta, el producto, la cantidad y el subtotal. Y acá evalúes también el ID de la venta, el ID producto, la cantidad y el subtotal. Para descontar el producto del stock, tenemos los productos, el set de stock es igual a stock menos la cantidad y el where in producto es igual al producto. Acá tenemos lo mismo para agregar el detalle de la venta, utilizamos el comando cal. Igual acá para calcular el total de la venta. Redondo decimal de deterministic son los comandos. Acá el declare total decimal, tenemos select el subtotal, into para el total y from el detalle de la venta y el where igual a la venta es igual al ID de la venta. Y el return full, el total a pagar. Y acá para calcular el total de la venta. Acá tenemos el otro tipo de diseño
que este ya va creando la base de datos. Tenemos el comando create database de la tienda, el uso de la tienda. Aquí tenemos la tabla del cliente con el ID del cliente, con el int auto increment primary key, el nombre del cliente, el correo y el teléfono. Acá la tabla de los productos, create tabla productos, el ID del producto con el int auto increment primary key, el nombre, el precio y el stock que hay. Acá para la tabla de ventas, tenemos create tabla de ventas. El ID de la venta con el auto increment primary key, la fecha, el ID del cliente y el foreign key ID cliente que hace referencia a el cliente que está comprando. Acá tenemos la tabla del detalle de ventas, que es create tabla detalle de ventas, el ID del detalle, into auto increment primary key, también el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad y el subtotal. Aquí en Foreign Key tenemos el ID de la venta, ya hace referencia a lo que estamos vendiendo, igual que el otro que es el Foreign Key del producto. Reference Product. Acá de vuelta tenemos, aquí insertamos los datos de los clientes, la base de datos, tenemos por ahora 2 clientes. Insert into clientes, el nombre, el correo y el teléfono. Como tenemos el primer cliente que es Juan Pérez y la segunda Ana Torres. Acá también insertamos los productos, que insert into productos, nombre, precio y stock. Tenemos un laptop, un mouse y un teclado. Acá vuelta insertamos para la venta, insert ventas. La fecha, el ID del cliente, los valores y el nombre de la persona que está comprando. Acá vuelta insertamos el detalle de lo que está comprando, el cliente, que es el detalle, el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad y el subtotal. Acá tenemos Select venta nombre, as cliente fecha. Lo que ponemos aquí ya es para hacer la tabla, que le voy a dar para la tabla. Y aquí nos sale. Tenemos el primer resultado, que es lo que ha comprado Juan Pérez. Le tenemos el ID de la venta, el cliente, la fecha en la que compró y el subtotal. Acá en el otro resultado tenemos que nomás se ha vendido una laptop, un mouse y un teclado inalámbrico. Y acá lo que hay de stock de una laptop. Gracias.